Este recorrido virtual por el Monte Calvario permite visitar sus principales puntos artísticos e históricos. Cuenta con una audioguía descriptiva, fotografías y contenido audiovisual que incluye subtítulos y lengua de señas argentina, para que el mismo sea accesible y disfrutable para un público diverso. Búscalo como Tandil Accesible Monte Calvario. El Monte Calvario es un espacio en el que confluyen el arte, la arquitectura, el misticismo y la naturaleza. Surgió como un lugar de fe para la religión católica. Aunque este todavía es su propósito principal, también puede pensarse como una suerte de museo a cielo abierto, que alberga en su interior esculturas y obras de los mejores artistas de mediados del siglo XX en Argentina. Comenzó a proyectarse en 1940. En ese entonces, la ciudad no se extendía hasta ese lado del mapa. No había casas, ni senderos, ni escaleras. Solo estaba el monte, algunos pocos árboles y la vegetación típica de las sierras del sistema de Tandilia, que ocupa 300 kilómetros y atraviesa la provincia de Buenos Aires. Gracias a las gestiones de Monseñor Devoto y al entusiasmo de Elisa Alvear de Bosch, presidenta de la Sociedad San José de Buenos Aires y otras mujeres de su tiempo, se logró la donación del monte, que pertenecía a la familia Redolati, y del terreno de la Cruz, propiedad de doña Matilde Campos de Nocetti. La Sociedad de San José estuvo a cargo de la ejecución del proyecto, para la cual se recibieron aportes de los estados nacional, provincial y municipal, y de muchas familias de la época, que donaron dinero y materiales. El diseño del recorrido fue asignado al arquitecto Alejandro Bustillo, que en ese momento era famoso por haber remodelado el edificio en el que hoy se encuentra el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. Más tarde será recordado también por la Rambla de Mar del Plata y el Hotel Yao Yao de Bariloche. Su presencia fue clave para que los artistas más importantes de la época también se interesaran en participar con sus esculturas. El 10 de enero de 1943, casi en tiempo récord, quedó inaugurado oficialmente este Camino de la Cruz. El recorrido sigue las 14 estaciones del derrotero de Jesús, la figura fundamental de la tradición católica, desde que es capturado por los soldados romanos hasta su crucifixión, su sepultura y finalmente su resurrección. La escalera principal que se abre ante nosotros tiene 96 peldaños. Se puede ascender por ella directamente hacia la cruz o también se puede hacer un recorrido más completo tomando el camino que recorre las estaciones que narran la historia. Eso haremos hoy. Vamos. Sobre el margen izquierdo del sendero, la primera escultura nos da la bienvenida. No se trata de una primera estación del camino, sino de un momento previo a la historia que nos irán contando las figuras a medida que avancemos. Esta imagen representa a Jesús rezando en el Monte de los Olivos, la noche previa a ser apresado. De rodillas, con la mirada al cielo y las manos entrelazadas, podemos observar a un personaje calmo y sereno. Este es el umbral que tenemos que atravesar, junto con él, para conocer lo que vendrá. Detrás de esta imagen se abre un sendero lateral. Nos lleva a la capilla de Santa Gema, dedicada a la santa italiana Gema Galgani. La construcción es simple, pero acogedora y está en total armonía con el espacio. El altar, el confesionario, las paredes y el piso son de granito, la piedra característica de la zona, trabajada por los artesanos Pedro Pedrotti y José Pisculich. Más abajo, sobre la ladera del cerro, se encuentra la Gruta de la Virgen de Lourdes. Estas obras fueron inauguradas algunos años después de la apertura del Vía Crucis. Sigamos adelante. En el sendero
ya podemos ver las farolas de hierro y los bancos de piedra, que seguirán apareciendo a lo largo del camino. Estos elementos fueron pensados por Bustillo para guiar a los paseantes y lograr sitios de recogimiento, meditación y contemplación durante el trayecto. Como el recorrido de Jesús, este Vía Crucis también es un camino empinado y difícil. Hay subidas y bajadas que nos obligan a andar más lento y con precaución para no resbalar, que nos invitan a detener el ritmo propio de la vida urbana y sentir el perfume de los árboles plantados para dar sombra. Eucaliptos, coníferas, pitas y olivos son parte del paisaje, diseñado para marcar el orden riguroso del trayecto. Ahora sí, la primera estación. Esta escena representa el juicio a Jesús. Sobre uno de los lados se encuentra Poncio Pilatos lavándose las manos. Con ese gesto indica que deja en el pueblo la decisión de condenar a Jesús, aquí representado en una actitud de entrega, con las manos atadas y custodiado por un altivo soldado romano. Esta obra es de José Santiago Berna, un escultor nacido en Génova, Italia, pero radicado en Argentina desde 1932. Berna se dedicó a las estatuas sacras y es el escultor con más obras en este calvario. Una vez que nos alejamos del ruido de los motores y de los puestos de recuerdos, comienzan a aparecer también nuevos sonidos. El viento entre las ramas, los pasos sobre el camino, las hojas secas que crujen bajo nuestro andar y los pájaros nativos hacen su aporte en una pequeña sinfonía natural. Escuchemos. Sobre la izquierda aparece la segunda estación. En ella, Jesús carga por primera vez la cruz que deberá llevar consigo hasta el final. Su rostro se ve apesadumbrado, los músculos tensos. Tiene la cabeza apenas ladeada, sufriendo sobre su cuello el peso de la cruz. Esta escultura fue realizada por Humberto Serrantonio, un artista figurativo que nació en Buenos Aires en 1917. El trabajo de Serrantonio tiene un profundo sentido humanista y es autor de varias obras importantes y monumentos, como el homenaje al educador William Morris. Las esculturas de este Vía Crucis están hechas en tamaño real. Salvo excepciones, la mayoría de las que iremos viendo durante el recorrido respetan esta escala. Durante 3 años, desde la donación del terreno en 1940 hasta la inauguración del Monte Calvario en 1943, 9 escultores y sus asistentes trabajaron en paralelo para absorber la magnitud del proyecto completo. En el tiempo que llevan instaladas, más de 80 años, algunas esculturas fueron suplidas por otras, y solo 7 de estos 9 artistas continúan presentes con sus trabajos. La tercera estación se encuentra a la derecha del camino. En ella, Jesús cae por primera vez, doblegado por el peso de la cruz. El artista Juan Musso, un escultor realista, lo representa de rodillas, apoyando todo su cuerpo en una de sus manos, mientras que con la otra sostiene la cruz. Es importante destacar el material con el que están hechas las piezas. La piedra que se encuentra en la zona de Tandil es el granito, una roca de una dureza natural prodigiosa que se puede reconocer por sus matices negros, grises y blancos. Con esta roca están hechas las bases, los bancos y otros ornamentos del camino. Pero para modelar las esculturas se eligió un material diferente, la piedra Mar del Plata, más blanca, más dúctil y más adecuada para trabajar artísticamente. Estas características también la vuelven más permeable al deterioro, a la erosión del tiempo y del agua. Por eso, las figuras necesitan restauración constante, sobre todo cuando se trata de sus partes más pequeñas como narices y dedos.
Sobre la derecha aparece la Cuarta Estación. Esta escultura también es de José Santiago Berna. Aunque retrata un momento de mucha profundidad y dolor, el encuentro de la madre con su hijo que camina hacia la muerte, los rostros de los protagonistas se ven serenos. Los labios de Jesús están entreabiertos y como a punto de dar un mensaje. Las manos de María se extienden hacia él con afecto. Los personajes se contemplan mutuamente, en una mirada que parece trascender los siglos. La forma en que elige representarlos Berna resalta ese detalle de conexión y amor maternal. Avanzamos a través del Monte Calvario, un lugar con un gran valor místico, cultural y artístico. No solo por el privilegio de este entorno natural que hoy visitamos, sino también por la expresividad con que estas escenas talladas vuelven a contar la historia de otra manera, usando el espacio como un sitio específico. Esto significa que el trabajo artístico fue especialmente diseñado para esta locación en particular, estableciendo una interacción única con el lugar. En la Quinta Estación vemos a Jesús sufriente, soportando aún más el gran peso de la cruz que carga en su hombro derecho. Esta escena es obra del artista César Sforza, escultor, docente y autor de otros monumentos como la estatua de Dardo Rocha en La Plata o la de Luis Huergo en el barrio de La Boca, ciudad de Buenos Aires. En la escena representa a Jesús con una mirada que transmite dolor y despierta compasión. Aparece aquí un nuevo personaje. Se trata de Simón Cirineo, un hombre del pueblo, que es obligado a ayudar con el peso de la inmensa cruz. Nadie sabe bien cómo era el rostro de Jesús, aunque hay muchas teorías. Durante siglos se popularizó la clásica imagen que todos conocemos, la de un hombre blanco, con barba y cabellos largos. Esa iconografía es la que tomaron los artistas que trabajaron en las escenas. Sin embargo, no hay un Jesús igual a otro en este recorrido. Cada escultura toma distintos rasgos, de acuerdo a la mirada que el artista buscó imprimirle a su obra. Lo mismo ocurre con otras decisiones estéticas, como las del movimiento de las túnicas, las miradas, las proporciones de los cuerpos o los detalles de perspectiva. Sobre la derecha aparece la Sexta Estación, que marca la mitad del camino hacia la inmensa cruz. La escultura de esta escena es de José Santiago Berna, pero no es la original. La primera fue una obra de Ernesto de la Cárcova que tuvo que ser reemplazada años después de la inauguración. Esta es una de las escenas más famosas del Vía Crucis, por la presencia de la llamada Verónica, una de las mujeres que limpia el sudor de Cristo, el cual queda grabado en ese velo. El escultor traza una línea invisible entre Jesús y su representación, poniendo los dos rostros enfrentados. Berna siempre está preocupado por detalles como este, que le aportan capas metafóricas a su trabajo. Seguimos avanzando. Durante el camino es importante guardar silencio o hablar en voz baja, ya que en el trayecto siempre nos cruzamos con otras personas que también están haciendo el recorrido, guías de turismo, grupos de curiosos y feligreses. Algunos solo están conociendo el lugar, otros buscan un espacio de oración y paz. Es importante no perturbar el entorno para que todos puedan tener una buena experiencia. Continuamos subiendo y llegamos a la Séptima Estación, emplazada sobre la derecha. En ella se representa la segunda caída, otro de los momentos dramáticos de la historia. La primera versión de esta escultura fue designada al artista Roberto Capurro, uno de los grandes exponentes del arte visual del siglo XX. Más tarde, tuvo que ser reemplazada por la actual, que pertenece a José Santiago Berna. En la escena, Jesús está en el suelo y el brazo del soldado romano parece estar preparándose para darle un nuevo azote.
La mirada de Jesús está fija, soportando el dolor. Su expresión no es de paz ni de tristeza. En cambio, su mirada parece interpelar a los peregrinos que presenciamos todo desde el camino. En la 8ª estación también nos encontramos con una obra de José Santiago Berna. Se trata de un momento muy compasivo, una de las escenas más distendidas del camino. Aquí Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén que fueron siguiendo el recorrido de la cruz, acompañando a su maestro. Sus rostros se ven desesperados, pero el de Jesús está calmo y sereno. En una entrega total a su destino, las consuela. Sigue cargando la cruz sobre su espalda. Reanudamos la marcha. A partir de aquí, el camino se vuelve más difícil. Estamos a 250 metros de altura sobre el nivel del mar, una zona elevada del monte que requiere mucha atención al caminar y respiraciones largas y pausadas. Falta poco para llegar a la Gran Cruz, que ya se puede ver muy cerca. Allí es donde Jesús encuentra su destino. Llegamos a la 9ª estación, que representa la tercera y última caída de Jesús. Esta escena está construida de una manera casi teatral, con muchos personajes y detalles. Jesús está en el suelo, apoyado sobre sus rodillas y antebrazos. Mientras Simón Cirineo lo asiste, uno de los soldados romanos le pisa la cruz con ferocidad. Reconocemos aquí un nuevo estilo, más geométrico y lineal, que pertenece al artista José Fioravanti, uno de los grandes nombres de la escultura nacional. Es coautor del Monumento a la Bandera en Rosario. Hubo una primera versión de esta obra, que años más tarde el propio Fioravanti reemplazó por esta que se encuentra aún hoy. Uno de los rasgos que la distinguen del resto de las obras del monte es que está resuelta en una unidad. Los 4 personajes están esculpidos sobre un mismo bloque de piedra. Ya estamos a pocos metros de la cruz. El final está cerca. Estamos frente a otra de las escenas que aparecen a la derecha del camino, la 10ª estación. El sol, que se cuela por entre las hojas de los árboles, baña el rostro de Jesús mientras es despojado de sus ropas. La corona de espinas, que lo acompañó todo el camino, está en el piso, junto al casco del soldado romano. El semblante de Jesús revela tristeza, pero también resignación hacia su destino inminente. En esta escultura de José Santiago Berna se vuelven a reconocer los detalles característicos de este artista, los pliegues de la ropa y el trabajo expresivo en los gestos de Jesús, que sufre por las heridas. La 11ª estación registra el punto máximo de acción en la historia. Se trata de la anteúltima escena, un momento cargado de violencia. La cruz yace en el suelo y sobre ella está Jesús. Ya tiene clavos en sus extremidades y un soldado romano está a punto de bajar la masa para hundir uno más. Hay tensión. En la rigidez de los cuerpos se puede sentir cómo Jesús endurece su musculatura y cómo todos los otros personajes presentes en la escena contienen la respiración. Entre ellos, María, la madre de Jesús, y María Magdalena, su discípula. Los rostros transmiten mucho dolor. Esta escultura pertenece a Humberto Serantonio, el mismo artista que tuvo a su cargo el trabajo de la 2ª estación. Su fortaleza como escultor está en las expresiones, que logran comunicar de una manera muy precisa la profundidad de la situación que se representa. La 11ª es la estación con mayor cantidad de personajes y uno de los momentos más emblemáticos del camino. La Gran Cruz está frente a nosotros. Desde abajo se ven flamear infinidad de pañuelos, rosarios y exvotos que los visitantes dejan para agradecer favores recibidos o para hacer pedidos a Jesús.
También hay placas de bronce y de cerámica, colocadas espontáneamente. Se trata de un santuario popular y colorido, en constante alimentación. Quien pasa por este espacio y lo desea, puede dejar su huella. La cruz está hecha de cemento y mide 22 metros de altura. En ella está Cristo, en una imagen inspirada en la figura del Señor de la Cruz que se venera en Bretaña, Francia, reconocible porque Jesús tiene la cabeza recostada sobre el lado derecho. Esta es otra de las obras de José Santiago Berna. La escultura se encuentra en lo alto del monte, en un lugar similar a donde ocurrió la escena original. En este caso, la imagen de Cristo en la cruz mira hacia la ciudad a través de una de sus principales avenidas, y cada año recibe a miles de peregrinos que llegan para hacer pedidos o agradecerlos. La cruz es el punto central del camino, que también indica el comienzo del descenso. Del lado derecho nos encontramos con la 13ª estación, llamada también La Piedad. Esta escena fue replicada por miles de artistas alrededor del mundo. La más famosa es la de Miguel Ángel y se encuentra en el Vaticano. Esta obra también es de José Santiago Berna. Representa a María sosteniendo en su regazo el cuerpo ya sin vida de Jesús, un cuerpo herido y con sangre en las extremidades. Los brazos de María, fuertes, lo sostienen. La mirada de Jesús está fija en el camino. Esta fue una de las primeras obras que se colocaron y está realizada a una mayor escala que el resto de las estaciones. Con la 14ª estación termina el Vía Crucis. Se trata del Santo Sepulcro, la única escena que no tiene una escultura de piedra, sino una imagen de yeso con el Cristo recostado en el interior. Está cercada con rejas y tiene un gran candelabro de hierro para 100 velas, obra de Otilio Galicia, que se enciende en Semana Santa. Aunque están fuera de las estaciones del Vía Crucis, a mitad del descenso por la gran escalera, vamos a encontrar otros dos grupos escultóricos. Son la coronación y la flagelación, que junto con la oración en el huerto, que aparece al principio, componen 3 momentos llamados misterios dolorosos y narran partes complementarias de la historia. Un dato curioso. En 1953, estas escaleras fueron el escenario elegido para filmar alguna de las escenas de la película La Pasión Desnuda, dirigida por Luis César Amadori y protagonizada por la actriz mexicana María Félix. En la película puede verse cómo lucía este espacio en aquellos años iniciales, con muy poca vegetación, pero ya con las escalinatas de piedra y con la imponente presencia de la Gran Cruz. Desde su inauguración con una importante misa el 10 de enero de 1943, Tandil se definió como un destino turístico, primero religioso y más tarde como lugar de descanso y relax familiar. Desde aquel proyecto que soñaron los hombres y mujeres del siglo pasado hasta hoy, miles de visitantes han recorrido con asombro este monte único, donde se combina una historia de profunda espiritualidad con uno de los pasajes más interesantes de la historia del arte argentino del siglo XX. Este recorrido virtual y accesible fue seleccionado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en el primer concurso de Cultura, Arte y Tecnologías. En el marco del programa Cultura Inmersiva, desde la Dirección de Innovación y Tecnologías Culturales, en conjunto con el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. 1943-2023. 80 aniversario del Monte Calvario, declarado Patrimonio Histórico Nacional.